Potestad es una película poderosa, intensa, compleja, y de esas complejidades, justamente, y de acuerdo a las tres secuencias que elegí para que analicemos, junto a César y junto a ustedes, de esa intensidad que, digamos, que tiene la película. A propósito de eso, vamos a hablar en este encuentro, partiendo también de que se trata de una obra teatral escrita por Eduardo Tato Pavlovsky, y el protagonista también es Tato Pavlovsky. Y acá está César para contarles esto. ¿Por qué Potestad? Bueno, Potestad fue... Yo vi la obra y me pareció de una potencia tremenda, ¿no? Una propuesta de Tato increíble, que él, su teatro es así muy corporal. Él pone el cuerpo y juega a través de su cuerpo toda la intensidad del tema, del relato que quiere contar. Me pareció que ahí había una película. Sinceramente yo sentía que era muy potente, que había que hacerla la película, que era y que el personaje era muy atractivo. Un personaje, no sé si ustedes la han visto, o han visto la obra o han visto la película. Es un personaje oscuro, que lo atractivo tanto de la obra como lo que mantuvimos en la película es que no se sabe quién es el personaje hasta el último tercio de película, digamos, ¿no? O incluso más adelante. O sea, es un personaje que aparentemente es alguien que después se da vuelta totalmente, ¿no? Lo que ocurre es que en el teatro existen convenciones que el espectador es cómplice del relato del autor. Es decir, de alguna manera acepta que se apaguen todas las luces. Tato se apoyaba contra la pared y de este personaje afable, divertido, que contaba toda la historia de su hija y cómo había crecido con él y cómo la había perdido en un momento determinado, venía un solo de batería en escena que tocaba un músico, se daba vuelta y era Mussolini, Patton, digamos, un milico que empezaba a discursiar ahora como un represor desembosado, digamos, ¿no? Esto era una convención teatral, que era muy fuerte, pero obviamente hacerlo en cine no tenía sentido. Quiero dar una idea de qué es una adaptación. Llevarla del teatro al cine es muy complicado salir, cuando la obra es fuerte, cuando la obra es potente, salir de lo teatral, ¿no? Uno tiene siempre digamos, la tentación de repetir lo bueno que vio. Y la verdad es que el verosímil del cine, el verosímil que el espectador acepta en el cine, es totalmente distinto. Es muy difícil salir de lo cotidiano, de lo real que se ve en una pantalla, que representa bastante la vida en su cotidianidad. Aún en las películas expresionistas o las películas que salen de la realidad, de todas maneras hay en los movimientos, es muy difícil aceptar una convención teatral. Enseguida se falsea la película. Entonces, esta adaptación, que es una adaptación... Yo había escrito 7 guiones, lo había terminado, pero siempre me pasaba lo mismo. Me ganaba el personaje en su intensidad y en su monólogo. No lo podía sacar de eso. Siempre terminaba como que era lo más importante de la historia. Y generar escenas. Bueno, agarra el auto, se va, llega, se mete en la peluquería, habla con el peluquero, y no tiene nada que ver. Es decir, se han hecho películas. Hay una película de Tato, de Rodolfo Kuhn, porque hoy estábamos recordando cuántas películas había trabajado Tato Pavlovsky. Y Señor Galíndez. El señor Galíndez. Pero son inventar escenas, que Hitchcock lo cuenta muy bien eso, ¿no? Inventar escenas para llenar espacio, para contar, o tiempo,
para contar un relato más cinematográfico y más exterior, digamos, que la facilidad del cine de no tener el lugar encerrado, sino de poder ir a la calle, de poder ir a contar. En realidad, si no tiene sustento dramático, si no tiene ese poder dramático que tiene una obra teatral, al pasarla al cine queda chirle, queda poco interesante. Es muy difícil que una adaptación sea aceptada por el público. Entonces, bueno, yo trabajé, ya digo, con 7 guiones, presenté en el instituto, a concurso, fui suplente en un concurso, o sea que los guiones estaban más o menos bien. Pero bueno, mi co-guionista en Matar al Abuelito, y siempre con el que he empezado a estudiar cine juntos y hemos trabajado siempre juntos, Ariel Cienra, conversando con él me había dicho que no se podía hacer en cine. Un día en un bar, solemos tomar mucho café y conversar de todo, me dijo, se me ocurre algo, puede ser por este lado. Y ahí me contó lo que se le ocurría a partir de lo que yo mismo había escrito, pero que él le daba una vuelta de tuerca muy interesante, que era generar un espacio, un tiempo cinematográfico similar al de la obra, pero que en la obra está sugerido por la actuación de Tato Pavlovsky. Acá nosotros teníamos que generar un espacio y un tiempo que simulara los recovecos de esa cabeza, de la cabeza del protagonista, afectado por un hecho tremendo que era la pérdida de su hija. Hasta ahí sabíamos, no sabemos cómo la perdió la hija, eso se va a saber después en la historia. Pero quiero decir, ¿cómo hacíamos eso? Entonces a él se le ocurrió una metáfora que era el viaje en subte. Que él empezaba la película con él entrando en el subte y terminaba la película con él dentro del subte. O sea, es un viaje que puede ser un instante o puede ser eterno. Él nunca va a salir de ese viaje, no puede salir, porque ha quedado agarrado de ese hecho que le destruye o le cambia la vida, la pérdida del sentido de su vida, que es la hija. Entonces, empezamos a construir la historia con esta idea de este viaje en subte, y que todo lo que ocurría, todo lo que se sucedía en escenas y que ellos son aparentemente búsquedas de él. ¿Qué pasó con la hija? ¿Dónde está? Pero en realidad, en lugar de búsquedas, son huidas. Él en realidad no quiere decir ni saber qué es lo que pasó con la hija. Entonces, lo que hace es apelar a su memoria para ir a sus mejores momentos en la vida, a sus compañeros que jugaban rugby con él, a la mujer cuando la conoce y se enamora. Puede ir a muchos momentos de su historia. Y cuando está en el mejor momento, siempre, por los resquicios de esa memoria afectada, se mete la verdad. O se mete los hechos que lo perturban. Entonces ocurren cosas que hacen que se transforme la película en un rompecabezas de fragmentos de la vida, de la historia de él, pero que nos van dando, el espectador necesita saber armar ese rompecabezas para entender quién es el personaje, ¿no? Esta es la idea de adaptación, así que no sé si querés podemos ver un primer tramo, sí, que es como el planteo de esto que estoy contando. Esa estructura rompecabezas además tiene objetos determinados que van apareciendo de a poco, como un ventilador, ¿no? Sí. Entre otros. Sí, bueno, eso yo lo que lo llamo objetos siniestros. O sea, esos objetos siniestros que no tienen explicación van a tener una única explicación al final. Sábado, 3:30 de la tarde.
Aunque yo sabía que existía la maldad, la imaginaba como una cosa más abstracta, teórica. Pero cuando uno la ve encarnada en personas que se mueven, hablan, gritan, insultan y persiguen a inocentes, la maldad se vuelve más humana, más real, y por eso más temible. El contexto histórico en que se desarrolla la historia de Potestad ¿es similar al de la obra de teatro? ¿Con los mismos acontecimientos? Parecido, sí. Uh-huh. Sí, sí. Es decir, sí, hay un salto. Lo que ocurre es que al crear nosotros ese espacio y ese tiempo que es la cabeza del personaje, nos permite mezclar los acontecimientos pasados en los 70, en los 90 o en ese momento yo la hice en el 2001, ¿no? En las distintas décadas, tanto el momento aparece algo de la dictadura, de pronto aparece Malvinas y de manera arbitraria, como ocurre en la cabeza. Nosotros no tenemos un recuerdo ordenado ni organizado. Y además ese caos es generado por este intento todo el tiempo de querer él recordar lo bueno, recordar, ya digo, acá a los que sucede a esto no lo vamos a ver ahora, creo, juega al rugby con sus compañeros de San Isidro y es algo que ocurrió en su juventud. Esta estructura, además, que hace que él es el que convoca al pasado, lo convoca para realimentarse y para sentir que las cosas buenas de su historia, hace que no es el clásico raconto que nos vamos al pasado y contamos el pasado, sino que traemos el pasado al presente. Entonces Tato, el personaje, Eduardo, está siempre como está, con la misma ropa, en esta edad. Entonces habla con el padre, que es un hombre de 40, 45 años, y él es así, y habla como un chico, y se encuentra con su novia de 20 años, y él está así. Es decir, yo lo había visto solo en La Prima Angélica, eso, y me parece que es una de las cosas más fuertes, ¿no? Es un recurso muy difícil de que salga bien en cine. El caso que bien invoca y cita a César
en la película de Saura, la prima Angélica. Y hay otros ejemplos, por ejemplo, en algún momento alguna película de Woody Allen, por ejemplo, ¿no? Él compartiendo la infancia con los chicos. O en una película de Bergman, Cuando huye el día, Las fresas silvestres, donde Víctor Jostrom, que realiza ese viaje para recibir el premio, se encuentra con las chicas que conoció en su infancia, en su adolescencia, con Vivi Anderson, por ejemplo. Pero es un recurso que digamos, los mecanismos cinematográficos, por momentos, son o parecen ser bastante frágiles como para que suene creíble este recurso. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Bien, mi amor. Bien. ¿Y cómo se portó mi diablillo? Muy bien, es una santa, ¿no? Hoy fuimos a la plaza para tomar sol. ¿Ah, sí? Ay, no sabés cómo se entretenía viendo comer a las palomas. La gente se paraba para mirarla. A ver, A ver, diga papito. Diga papito. Bueno. Ya va a aprender. No seas impaciente. Ahora déjala que tiene que terminar de comer. ¿Me dijiste comer? Vos sabés que tengo un hambre que me muero. Te dejé comida en la heladera. Si el domingo es lindo día, nos llevo al zoológico. Vos sabés que la primera vez que fui al zoológico me dijeron mis padres que me pasé toda la tarde dándole galletitas a un elefante que se llamaba Susana. Chuchana, dicen que la llamaba yo. Pásame el talco de la nena. ¿No me oís, querido? Pásame el talco de la nena. Eran tiempos de mierda. Una época violenta, irracional. Todo en orden, señor. No tuvimos bajas, ¿eh? Eran 2 perejiles, ¿eh? Acá los perejiles no existen. Son todos la misma mierda. Sí, señor. La verdad que yo buscaba, en filmación buscaba el tono, porque era muy difícil encontrar esto que hemos explicado varias veces, ¿no? De cuál sería el tono de él, cómo tenía que actuar, ¿no? Cómo tenía que decir, no era un naturalista, pero tampoco quería ser un tipo expresionista como hace en teatro. Entonces nos reíamos porque decíamos, bueno, esta más Paul Newman, ¿no? Entonces hacía Paul Newman, después esta más tirarlo a Trintignant. Entonces, y la verdad que me daba cosas distintas. Y yo después elegí el montaje, ¿no? Un poco en función de... Esto parecen chistes, pero tienen su importancia. Claro. Terminaste de hacer la película 60. Sí, estoy terminando la 60. Desde Los Hijos de Fierro en adelante, ¿no? Sí, Los Hijos de Fierro, El exilio de Gardel, Hombre Mando al Sudeste, Camila, Miss Mary, Después de la tormenta. Y además, en pocas palabras, porque daría para otra conferencia más, ¿cómo era editar una película hace 20, 30 años atrás y ahora? ¿En qué cambió? Cambió muchísimo. Se decía montaje, después compaginación y después... Claro, es el trabajo más que nada un trabajo artesanal, un trabajo físico, un trabajo de pegado, ¿no? Y de sincronización, de imagen por un lado, las bandas de sonido. Entonces era todo manual. Bueno, ahora se pasó todo a lo digital, se trabaja
en la computadora, cambió todo absolutamente. Creo que para bien, en el sentido de que hay más posibilidades de probar cosas y de archivar y de guardar. Antes se deshacía el material, si uno lo armaba y desarmaba, al final había que, como nunca había plata para copiar de nuevo, se recomponía el material, se le hacían parches y qué sé yo. Hoy es mucho más fácil esa tarea, ¿no? Lo que tiene es que cambió el lenguaje para mí. Los chicos que trabajan, los operadores hoy, montajistas que manejan el equipo, trabajan sobre prueba-error, no piensan tanto, es como que prueban y si funciona o no funciona, borran, y es decir, no está mal, es una manera distinta. Eso es distinto, es decir, antes para hacer un corte se pensaba mucho, se lo planeaba dentro de un tipo, un estilo, una manera de contar, porque costaba mucho reconstruir después. Entonces, y otra cosa que es muy, muy linda y muy característica, que es los primeros tiempos cuando yo trabajaba siempre a partir de que cambió, trabajo con operadores, ¿no? Con gente que me ayuda, el equipo, ¿no? Porque si no yo me pierdo con la computadora. Entonces, hay un clásico que había en el cine, en la Moviola, que tenía, trabajabas 10 minutos en total. Un acto eran 10 minutos o 20, según lo que elegías. Entonces, volvías hacia adelante con la rápida y tardaba 5. O sea, la mitad. Entonces, un clásico era que uno armaba, compaginaba pedacitos, elegía, terminaba y decía, vamos para atrás. Entonces, volvías para atrás y te quedabas mirando las imágenes para atrás y pensabas. Entonces, en los primeros tiempos que me tocó trabajar así digitalmente, yo le decía, terminaba una parte y decía, bueno, dale para atrás. Y decían, ¡pum! Ya estaba. Entonces no podía pensar más, ¿no? Tenía que decirles, no, bueno, me voy a pensar y vuelvo, porque no. Son cosas que cambian el lenguaje, no hay nada que hacer. Este es el cuarto encuentro que está terminando, y una pequeñísima anécdota que tiene que ver con César y con los otros 3 directores. Una confesión, que ya estuvieron por acá. Cuando a Aristarain le pregunté por mail que había elegido, si él estaba conforme, ¿no? Esta escena de tal película de la otra, me dio el ok. Cuando le pregunté a Fernando Spinner por Abayá, me dijo, elegí el comienzo y elegí una cerca del final, y efectivamente es lo que vimos. Con Gustavo Fontán, mirá, ¿qué te parece? Vía mail, elegir tal escena de la casa, tal del árbol. Y con César lo mismo. ¿Qué te parece? Lo dejo en tus manos, le dije a César. Y me manda un mail, larguísimo. Del minuto 3:08 a 5:15. Después, si es posible, del minuto 17:07 a 27:07. César, montajista. Gracias. Gracias.